El vídeo de hoy trata de Connections, la prueba neuropsicológica de más interés en educación, que es obra de Timothy Salhouse de la Universidad de Virginia y que paradójicamente empezó siendo una herramienta para el estudio de la neuropsicología del envejecimiento. Salhouse intentó hacer una especie de TMT, Trail Making Test, mejorado, superando las limitaciones y las amenazas a la validez que tenía esta prueba. Bien, vamos a echarle una breve ojeada al TMT. Bien, el TMT, como muchos de vosotros sabréis, tiene dos partes. Una es la parte A, que se trata de conectar círculos que contienen 25 números consecutivos, y la otra es la parte B, en la que se trata de conectar los mismos 25 círculos, pero con números y letras en esta ocasión. Aquí tenemos la parte A. Aquí tenemos, bueno, esto es la parte de prueba de la parte A, y aquí tenemos la parte B, ¿vale? Eh, las limitaciones, bueno, el Connections, por una parte, perdón, el Trail Making Test, por una parte mide la velocidad de procesamiento y luego, por otra, permite hacer varias estimaciones de la flexibilidad cognitiva o del coste del switching, o restando las, las conexiones que se han hecho en la parte A, les puedes restar las que has hecho en el corte B, y la diferencia sería el coste. También hay otros autores que hablan de hacer un cociente entre la parte B y la parte A. Hay diferentes medidas y la verdad es que todas son discutibles acerca de este modo de calcular la flexibilidad cognitiva. Bien, ¿en qué mejoró Salhouse el Connections? Probablemente la parte más relevante es que minimiza la influencia de procesos de búsqueda visual, que es lo peor que podemos hacer en un test de velocidad de procesamiento. Pues, por ejemplo, lo que se hace en el WISC 5, pues, por ejemplo, búsqueda de símbolos, ¿vale? Eso va a arrojar una medida realmente poco útil, ¿vale? Luego veremos por qué. Salhouse hizo esto colocando siempre el elemento siguiente en una posición adyacente. Ya puede estar abajo, arriba, izquierda, derecha o en diagonal. Luego, por otra parte, también contrabalancea la presentación de ensayos simples y alternantes, eliminando así la amenaza a la validez que en el TMT supone el hecho de que siempre se presentan primero los ensayos simples, los de los números, y luego los sencillos. Por otra parte, el cálculo de la flexibilidad cognitiva en el TMT pues tiene poco sentido, porque en la primera parte solo se conectan números y en la segunda parte se conectan números y letras. Aquí tenemos dos partes sencillas, en una se conectan solo números y en otra se conectan solo letras, y luego tenemos dos partes alternadas, en una se conectan números, letras, y en la otra letras, números. De modo que el cálculo de la flexibilidad es pues algo más sensato. Además, se presentan dos ensayos de cada una de las cuatro tareas, lo que da 8 en total. Y luego, finalmente, y eso es algo que abrevia mucho el pase del test, en vez de cronometrar el tiempo necesario para conectar todos los elementos, lo que se cuentan son los elementos conectados en 20 segundos. Bien, veamos cómo queda Connections entonces. Bien, aquí tenemos
solo 16 circulitos, en realidad son, en vez de 4 por 4 son 7 por 7. Cada uno de los 8 ensayos de Connections consta de 49 circulitos que tienes que tratar de conectar en 20 segundos. Nadie logra conectar los 49 circulitos en 20 segundos, pero hay gente que en los ensayos simples, sobre todo gente joven, se queda bastante cerca. ¿Vale? Estos serían números, letras, números, letras y letras, números. Bien, Connections tomó algunas de sus cambios metodológicos para la mejora del TMT, basándose en otro test que en sus siglas, el test en alemán se llama prueba de conexión de números, que sus siglas en alemán serían CVT. Es una obra de Oswald y Rosen en el 78, pero el test todavía se puede comprar. Ha recibido una baremación hace 6 años, en el 2016, ¿vale? Todavía está a la venta en Alemania. Oswald y Roth eran auténticos pioneros, eran de lo que se llamaba la escuela de Erlangen, que fueron los primeros en poner en duda la existencia real de la inteligencia, y dijeron que se podía, que era un subproducto o un producto de la velocidad de procesamiento por la duración de la memoria a corto plazo. Bien, vamos a echarle una ojeada al ZVT. A ver si lo encontramos por aquí. Bien, Vernon en el 93 hizo un estudio acerca de esta prueba, que, bueno, aquí tenemos que la primera de las tareas, pues por ejemplo, se trata de contar el tiempo que te cuesta en conectar los números del 1 al 90, ¿vale? Pero hay otros muchos ensayos, por ejemplo, 6 de los 10 ensayos, tipos de tareas que hay en el ZVT también contienen letras, ¿vale? Vamos a ver. Varían bastante en su fiabilidad. Hay algunas que que pasan del 0,90, otras apenas pasan del 0,50. Pero lo que llama la atención son las altas correlaciones de algunas tareas con las puntuaciones de inteligencia, con G en este caso. Bien, fijémonos que si tomamos el tiempo que se tarda en conectar los números que van disminuyendo de dos en dos, es decir, restando de dos en dos, eso explica solo esa tarea, el 50% de la varianza de G, una correlación de menos 0,72. Bien, lo importante, de todos modos, lo más importante que tomó Salthaus de esta prueba es la eliminación de los procesos de búsqueda visual, porque aquí los números siempre son adyacentes, ¿vale? El 1 está al lado del 2, el 2 al lado del 3, es decir, se elimina muchísimo la búsqueda visual, la velocidad perceptiva se elimina de la ecuación, y básicamente lo que estamos midiendo es la velocidad a la que se ejecuta algo muy automatizado, muy procedimentalizado. Bien, Vernon concluyó que si en 45 segundos esta tarea podía explicar la varianza, el 50% de la varianza de G, estaba claro que la velocidad de procesamiento era un ingrediente fundamental de lo que llamamos inteligencia. Bien, en todo caso, hay que tener en cuenta que no todas las medidas de velocidad de procesamiento son iguales, ¿vale? Hay algunas que tienen realmente poca utilidad, pues por ejemplo las de los test de Wechsler, pues las tareas con las que se elabora el índice VP o velocidad de procesamiento, claves o búsqueda de símbolos,
tienen correlaciones pues bajas o muy bajas con test de razonamiento, por ejemplo, con los test de razonamiento matricial, y explican una parte muy pequeña o mucho más pequeña que la de el ZVT de la varianza de G. Además, su utilidad clínica o educativa es mucho más reducida que la de Connections o el ZVT, y básicamente su sustrato neurobiológico es la integridad de la materia blanca. El factor que hace que los test, el WISE o el WISC, la medida de la velocidad de procesamiento que hacen estos test sea poco interesante es que un ingrediente fundamental que incluyen es la búsqueda visual y la velocidad perceptiva. Por el contrario, las medidas tipo ZVT o Connections evalúan la velocidad dependiente de la procedimentalización cerebral, es decir, la velocidad a la que puedes ejecutar una tarea muy automatizada, muy sobreaprendida. Este mecanismo, la procedimentalización cerebelar, es el principal mecanismo de cristalización de las capacidades. Por eso, el patrón de correlaciones con medidas de razonamiento, con competencia matemática, es muy fuerte, es muy sólido. Y no hay ninguna otra prueba neuropsicológica que tenga tanta utilidad en la educación, como veremos en el siguiente vídeo. Bien, para las personas que quieran saber más o tengan alguna duda acerca de la procedimentalización cerebelar, o que no les sean familiares los nombres de los grandes autores en este campo, como los de Masao Ito, Jeremy Maman o Van der Bert, lo mejor que podéis hacer es ver el vídeo siguiente a este, que está dedicado precisamente a una descripción simple de la procedimentalización cerebral. Bien, veamos los datos de validación que obtuvo Salhausen en la versión de lápiz y papel de Connections. Aquí tenemos las 4 tareas: letras, números y números y letras. ¿Vale? Estas son sus fiabilidades. Y para que veáis, pues, por ejemplo, la correlación con el test de Raven, las matrices progresivas, sería el de letras, punto 55, números, punto 56, es decir, todas por encima de punto 5 también son fuertes con los test de relaciones espaciales, ¿vale? Y son menos fuertes, pues, por ejemplo, con antónimos o sinónimos, ¿vale? Estos son correlaciones de partes de las tareas. Pueden ser más altas, luego lo veremos cuando veamos en el próximo vídeo la versión Pebble de Connections y su validación con niños entre, bueno, adolescentes entre 12 y 15 años. ¿Vale? Si sacamos un factor latente de las diferentes tareas, o simplemente la puntuación total de las tareas sumadas, las correlaciones pueden ser más altas. Bien, por último, como os decía, el objetivo original de Connections en su versión lápiz y papel fue estudiar el envejecimiento, porque ocurre que la velocidad de procesamiento decae con la edad justo el doble que lo que la mayor parte de la gente considera como la principal característica neuropsicológica que decae más con la edad, que es la memoria episódica. Pues la velocidad de procesamiento decae el doble justamente. Bien, para no hacer demasiado largo este vídeo, lo que voy a hacer va a ser, ahora que ya hemos expuesto los fundamentos y el origen de Connections, dedicaremos un vídeo en exclusiva a la versión informatizada y con corrección automatizada que hay en la
batería Pebble, ¿vale? Así los vídeos son más breves. Y esto es todo por esta ocasión.